Bienvenido junio. Estamos comenzando el último mes de este nuestro trimestre de estudio de la Biblia a través de la guía de estudio de la Biblia titulado El Gran Conflicto. Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola, buen día, buen inicio de semana. Vamos a iniciar nuestro estudio para el día de hoy que corresponde al día sábado y domingo, pero lo vamos a hacer con una oración. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por el fin de semana, por las bendiciones recibidas de ti, Señor. Y ya al comenzar esta semana nuestro nuevo estudio de la lección número 10, te pedimos que nos acompañes y nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos estudiando la historia del gran conflicto y seguimos estudiando esa lucha entre el bien y el mal que hemos estado viendo que se encuentra en toda la Biblia, especialmente en los últimos tiempos. La lección número 10 tiene como título El espiritismo desenmascarado. Seguramente muchas veces te habrás visto estas fiestas que hacen la gente, ¿no? Con máscaras para justamente encubrir su rostro, encubrir su identidad, para que la gente no vea directamente quiénes son. Si los personajes de las películas suelen hacer, y a veces los seres humanos, imagínate el enemigo de Dios, cómo no se va a disfrazar incluso como dice la palabra de Dios, como ángel de luz. Por lo tanto, esta semana vamos a estar estudiando qué dice la palabra de Dios, la Biblia, acerca de las manifestaciones del enemigo a través de este disfraz llamado el espiritismo. El versículo de memoria, Viviana, para esta semana es un versículo que tiene que ver con la resurrección, con la verdadera resurrección, porque vamos a estudiar esta semana que para poder combatir el error debemos primero conocer la verdad. Y dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero, ¿cuál es el resumen, Viviana, del día de ayer y de hoy? Bueno, ayer nos introducía, ¿no? Con estas palabras. En todo el mundo, millones de personas creen que después de fallecer, los muertos siguen existiendo de manera consciente e incorpórea. Esta creencia es el fundamento del espiritismo, uno de los engaños más extendidos y eficaces de Satanás. Por cierto, el espiritismo tuvo sus comienzos en el Edén con la mentira de la serpiente a Adán y Eva cuando les dijo, no morirás. A lo largo de la historia ha adoptado diversas formas, pero siempre con la premisa subyacente que la vida continúa incluso después de la muerte. Con el conflicto final de la tierra, Satanás engañará a millones de personas mediante fenómenos espiritistas. El libro de Apocalipsis indica que esta es una de las formas en que intentará someter el mundo bajo su control. El objetivo de la lección de esta semana es mostrar que nuestra única salvaguardia contra los engaños de Satanás en los últimos días es una relación personal con Cristo y una sólida base en las enseñanzas de la Biblia. Esto incluye sus enseñanzas sobre la muerte, a pesar de lo que nuestros ojos y oídos y el corazón traten de decirnos. Así que bueno, con esta introducción pasamos a leer la lección de hoy, ¿no? Que el título es Las consecuencias mortales del espiritismo. O sea, no es algo así superfluo como para que uno lo tome a la ligera, ¿no? Las consecuencias mortales del espiritismo. Bueno, nos comienza este día con una cita del Conflicto de los Siglos de la página 605, la fábula de que la muerte en realidad es solo la entrada a una nueva etapa de la vida se basa en el concepto de la inmortalidad natural del alma. Esta idea pagana se infiltró tempranamente en la Iglesia a medida que se alejaba de sus fundamentos bíblicos en un intento de hacer comprensible su fe al amplio mundo romano.
La teoría de la inmortalidad del alma fue una de estas falsas doctrinas que Roma, adoptándola del paganismo, la incorporó a la religión del cristianismo. Vamos a leer Mateo 10:28 que dice, no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Antes teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué debería decirnos este versículo por sí solo sobre la supuesta inmortalidad del alma? Que puede morir. El Señor prohibió que su pueblo participara de cualquier tipo de ocultismo. No debían tolerar entre ellos ni al encantador, ni al espiritista, ni quien castigue o consulte a los muertos. Esto está en Deuteronomio 18:11. Esta gente debía morir apedreada, según Levítico 20:27. El castigo parece increíblemente duro, pero tenía el propósito de proteger a Israel de la adoración de dioses falsos. La brujería es demoníaca. Seduce a la gente hacia una adoración falsa y falsifica una relación auténtica con Dios, pero nunca puede satisfacer las necesidades más profundas del corazón. El espiritismo está en el centro del plan de Satanás para cautivar al mundo, pero Jesús por su gracia y su poder libera a los cautivos de las cadenas del mal que los atan. Vamos a leer ahora una serie de versículos, ¿no? De citas bíblicas. Y la pregunta es, ¿qué nos enseñan estos pasajes bíblicos sobre la muerte y la comunicación con los muertos? Como decíamos al principio, si nosotros queremos combatir el error, lo primero que tenemos que hacer es no atacar al error, sino entender qué dicen las escrituras acerca de la verdad, acerca del asunto. Por eso la iglesia adventista enseña la Biblia, estas verdades primero, y luego les advierte a las personas que hay un error que da vueltas incluso en las religiones más populares. Eclesiastés 9:5 es uno de los versículos que nosotros debemos estudiar, porque hablan acerca de la muerte, y dice así, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Entonces, este versículo que lo que sacamos en claro acá es que los muertos nada saben. Por lo tanto, si nosotros nos pretenden engañar que los muertos nos han mandado algún mensaje, es mentira y falso, porque los muertos, dice este versículo, nada saben. El patriarca Job, en el capítulo 7, versículos 7 al 9, dice, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al sepulcro no subirá. ¿El de Isaías también leíste? El de Isaías, no lo leí y dice así, el de Isaías capítulo 8, 19 y 20 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha sido amanecido. La creencia de que los muertos van directamente al cielo al morir, aunque no es bíblica, ha existido durante mucho tiempo. Así también la observancia del domingo, ¿no? Y está tan firmemente arraigada que es muy difícil que la gente la abandone. Las personas utilizan algunos textos sacados de contexto para tratar de justificar esta creencia, pero esta falsa enseñanza la deja sin protección contra los engaños de Satanás, que Satanás puede presentarle especialmente durante la crisis final. ¿Cuál ha sido tu experiencia de tratar de explicar el estado de los muertos a otros cristianos? ¿Hubo algo que te haya resultado eficaz? Y esta es una pregunta, ¿no? Para ver qué podemos encontrar, porque no todas las personas podemos llegarle de diferentes, digamos, con un solo método. Así que este sería un momento muy importante para compartir el sábado, ¿no? Con nuestros hermanos, qué es lo que nos resultó eficaz, ¿no? Para tratar este tema. Muy bien, hay un comentario acá para el día de hoy
del conflicto de los siglos, que dice que los ruidos que escucharon, ustedes saben que el espiritismo moderno nació allí por la década de 40 del año 1800. Las hermanas Fox comenzaron a escuchar unos ruidos misteriosos en la pared y comenzaron a responder esos ruidos, y este comentario del conflicto de los siglos dice que los ruidos misteriosos son con los cuales comenzó el espiritismo moderno, no fueron el resultado de trucos o habilidades humanas, sino obra directa de ángeles malignos, que de ese modo introdujeron uno de los engaños más eficaces para la destrucción de las almas. Muchos serán entrampados gracias a su opinión de que el espiritismo es solo impostura humana. Cuando se enfrentan con manifestaciones evidentemente sobrenaturales, serán engañados e inducidos a aceptarlas como el gran poder de Dios. Acuérdense, hermanos y amigos, que el enemigo va a tratar de engañarnos incluso espiritualmente. No viene de frente, por supuesto, por eso estamos estudiando. Tiene una máscara muy poderosa. Pero bueno, la Biblia puede desenmascarar al enemigo incluso, y bueno, y al espiritismo también. ¿Cuál es el capítulo del reavivado por su palabra de hoy, Viviana? Hoy leemos el capítulo 9 del libro de Oseas. Este capítulo, ¿no? Es un capítulo muy fuerte, ¿no? Porque habla acerca de el profeta, ¿no? Cómo se angustiaba porque el pueblo de Israel literalmente, digamos, mostraba su idolatría, mostraba su infidelidad como pueblo de Dios descaradamente. Cada uno de los primeros 10 versículos relatan diferentes formas en que Israel fue infiel con Dios, ¿no? Habla acerca de, de cómo se iba detrás de un pueblo, detrás de otro, siguiendo sus dioses. Dice que ofrendaban en el versículo 10 por ejemplo, habla de que ofrendaban incluso las chicas, las doncellas de Jerusalén, ofrendaban su virginidad a Baal Peor. Eran muchísimas cosas que horribles que pasaban, ¿no? Y les advertía que se iba a acabar eso y que ellos iban a caer en idolatría. Y en el versículo 3 habla acerca, ¿no? Que Asiria los haría, como se dice, los haría morder el polvo, de alguna manera los humillaría, ¿no? Los haría comer vianda inmunda, y va describiendo algunas cuestiones que les iba a suceder, ¿no? Porque ellos habían eh, rechazado totalmente a Dios. El versículo 7 y 8 habla acerca de unos personajes acá. Uno de ellos era el varón de espíritu y aparentemente había una especie de profeta que ellos tenían que le decían el varón, este varón de espíritu, les decía aparentemente cosas positivas al pueblo, los engañaba y a partir o sea, en la lectura así de este capítulo, se ve expresiones de Oseas como tu Dios, mi Dios, y es porque justamente este falso profeta que tenía su culto, fomentaba el odio con su Dios. Y él, por eso es que el profeta Oseas habla y se refiere a, por ejemplo, en el 8 Atalaya es Efraín para con mi Dios. Y el profeta es lazo de cazador con todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Supuestamente ambos eran profetas de Israel, pero uno lisonjeaba, uno decía lo que el pueblo quería escuchar y no les caía bien al profeta Oseas porque Oseas les decía que se arrepientan, que vuelvan de sus caminos, y esta es la razón, digamos, porque no les caía en gracia a Oseas, porque él les decía la verdad de lo que estaban haciendo. Y por eso es que Atalaya es Efraín para con mi Dios. Esta expresión, ¿no? Habla acerca de que a pesar de que tengamos problemas,
el Señor, ¿no?, nos va a proteger. Será, dice, será como una atalaya, ¿no? Y protegerías o protegería a los que sirven a Dios sin importar cómo vayan a ser tratados, Dios los va a proteger. Esta es una expresión más bien de seguridad para con la protección de Dios, ¿no? Este es un lindo versículo para tener en cuenta, ¿no? Y al final de este capítulo hay una triste realidad de Israel, ¿no?, que la vemos hasta el día de hoy cuando uno prende las noticias. El versículo 17 dice, mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errante entre las naciones. El comentario de este versículo, ¿no?, en relación a la palabra errante, nos hace ver que el pueblo, el pequeño Estado de Israel digamos que se formó como Estado en el año 1948, es blanco de continuos ataques de palestinos, de las guerras que hay contra Siria, contra Jordania, lo que hoy sería Irak, ¿no? Em, Hostilidad con las naciones árabes y aún con otros pueblos, por ejemplo, los pueblos maometanos. Los israelíes permanentemente tienen su vida como algo que su vida pende. Acá yo también estaba leyendo justamente, dice así, Viviana, mira, las 10 tribus no regresarían juntas, sino que andarían errantes entre las naciones hasta el fin del tiempo. Cuán notable, dice, se ha cumplido esta predicción divina en la historia de los judíos desde los días de Oseas hasta hoy. Han viajado y oído de nación en nación durante siglos. Sin embargo, esta profecía no dice que algunos miembros de las 10 tribus no podían volver individualmente del cautiverio. Pudieron hacerlo y algunos lo hicieron, retornaron con los repatriados de Judá cuando se cumplió el exilio del reino del sur. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que Dios dijo a Israel como nación, no lo dice para los israelitas en forma personal. Si tú eres un judío o un israelita y como persona tú quieres estudiar y entender y aceptar a Cristo como tu Salvador personal, el Señor siempre está con los brazos abiertos para recibirte. Pero por supuesto que el pueblo de Israel ya no será nunca más el pueblo de Dios. Por más que existan movimientos sionistas, Dios tiene su pueblo y su pueblo ahora, el pueblo de la Biblia, el pueblo el cual vendrá a buscar. Pero ya Israel como nación no podrá ser más. Pero sí, Dios nunca rechaza a las personas en forma individual. Así es. Bueno, este capítulo justamente termina de esta manera, ¿no? A la vez que hace ver que las consecuencias de los errores de las personas, digamos, llegan hasta nuestros días, pero también recordar que las promesas de Dios se mantienen, ¿no? Eh, en relación al cuidado y a la protección de sus hijos. Así que bueno, que podamos seguir leyendo estos capítulos de la Biblia y seguir profundizando, ¿no? Para saber qué cosas podemos sacar para nuestra vida y para nuestro día a día en cuestiones prácticas, ¿no? Muy bien, amigos, vamos a terminar con una oración. Este día oremos. Padre Santo, te damos gracias porque tu promesa, tu palabra es nunca dejarnos, Señor, si nosotros nos mantenemos fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles cada día, tomados de tu mano. Y protege nuestras vidas para las tentaciones más poderosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invitamos a compartir en tus redes sociales este mensaje. Hasta mañana mediante bendiciones. Chao, chao. Buena jornada.